Buenas tardes, es de verdad un placer estar acá presentando la obra de Vicky Guerrero. Para mí es un gran honor haber sido convocado para poder dar algunas palabras acerca de su obra, una obra que admiro mucho. Cuando estaba leyendo el breve texto que les voy a compartir, me di cuenta que me había pasado algo que suele pasar a algunos presentadores, que suele pasar cuando uno trata de hacer un poco de ensayar algunas ideas, y es que por reflejo empieza a inhibir la parte valorativa, ¿no? Como me he dado cuenta de ese defecto, quiero empezar diciendo que admiro mucho la obra de Vicky Guerrero y que la considero una de las poetas más importantes de nuestro país, y lo digo sin ningún tipo de atenuante ni de género ni de edad. Así que de verdad, de verdad les recomiendo mucho su obra. El segundo comentario que quiero hacer tiene que ver con que me honra mucho estar al lado de Ricardo González Virgili, quien ha sido mi maestro y a quien considero un maestro. Para mí es una gran satisfacción poder compartir la mesa con él, y lo tomo como un honor. Y lo tercero que les quiero compartir, antes de empezar a leer el texto que he preparado, es que leer la obra de Vicky Guerrero en este contexto a mí me ha llevado a querer invitarlos, esto es una cosa extraliteraria, al movimiento Ni Una Menos, a que participen en la marcha que se está organizando para el 13 de agosto, porque creo que mucho de lo que se está visibilizando ahí es materia que de alguna forma u otra, y esto lo digo básicamente porque Victoria también participa en ese colectivo, es materia que se ha convertido luego en poesía, ¿no? Entonces para mí esa coyuntura me invita a invitarlos, si vale la redundancia, a que vean lo que está ocurriendo a partir de eso, y a que si pueden participar en ese movimiento. Ahora sin más prólogos, voy a compartir unas pequeñas palabras. Como falló mi impresora y yo me he vuelto una persona tecnológica, lo voy a leer el celular, no lo tomen como una falta de respeto ni como un apego digital, es simplemente una manera de resolver un imprevisto. Victoria nos entrega en un mundo de abdicaciones una obra dividida en 4 partes, que parecen 2, pero son 4. Un poemario hasta hoy inédito, que es un arte de la pobreza; un interregno, que es escombros tachados, no sé cómo se dice eso; una antología personal de su obra previa, que lleva por título Un arte de la incomplacencia; y un poema final, a manera de epílogo, que se titula justamente Un mundo de aplicaciones. La continuidad de la propuesta entre las partes, sin embargo, está intacta y se caracteriza por la construcción del lugar de enunciación que el sujeto lírico asume, que es uno de doble subordinación: el de la mujer respecto a la cultura occidental patriarcal, y la proletaria en alusión a los efectos deshumanizadores de nuestra era, el capitalismo postindustrial. Esta doble marginación, que aquí reside, a mi modo de ver, buena parte del mérito de la obra de Victoria, enlaza su propuesta con las tradiciones más importantes de la poesía peruana. En esto, algunos de ustedes deben saber que no soy precisamente objetivo. La primera es la que inicia con Vallejo y continúa en Hora Cero, ambos proyectos de ambición desmedida, pues no desean solo asimilar las voces ocultas, sino que aspiran a convertir esas periferias, esas sensibilizadas invisibilizadas, en nuevos centros estéticos. La segunda, claro, es aquella que entiende al yo femenino no solo como un espacio de reivindicación y subversión respecto a un legado falocéntrico nefasto, sino como la única posibilidad que queda para reivindicar una universalidad humana, y con humana quiero decir transversal, transgénero, transclase, pues el yo masculino ha perdido ya toda credibilidad para asumir, incluso desde la literatura, esa responsabilidad. Es en este gesto en el que la intertextualidad entre la obra de Victoria con la de Blanca Varela y Carmen Ollé, por citar a 2 columnas centrales varias veces referidas en la obra de Victoria, es evidente. La edición de este libro, y esto es un mérito de los editores, de Felipe Augusto en este caso, propone entender cómo es que Victoria llegó aquí, o al menos así lo he leído yo. La estructura antepone la novedad al recuento, y en el recuento plantea una cronología inversa, desde Cuadernos de Quimioterapia a De ese reino, del que se incluye un solo poema. Vista así, con esta narrativa propuesta,
En vez del increchendo con el que ha vibrado la obra de Victoria para todos los que hemos seguido sus entregas de los años 90, se convierte más bien en una ruta inversa que va del desborde a la contemplación, de la exuberancia, desde la exuberancia expresiva al cuidado formal, y lo que ahora es un objetivo, yo lo llamo el otro fascista, antes fue solo nostalgia o cierta oscuridad a un lado del paisaje. Hay un patrón, sin embargo, que se distingue como pulso común: combatir la idea de renuncia. Hay mucho poder en adscribirse a una poética de la resistencia, sobre todo si se asume desde el concepto romántico de que el hacer verbal tiene el poder de transformar y afrontar cualquier fenómeno empírico. En ese sentido, la verbalización del cuerpo se convierte en el símbolo mayor de la entereza. Es el espacio de resistencia final, poético y político, y su función está redimida de cualquier agenda oficial o subalterna. De esta forma, el cuerpo no es más plataforma o solo plataforma de reivindicación sexual, ni es tampoco un significante en busca de significado, sino que es un reducto de la mismidad, el refugio de un yo que, desprovisto de identidad nacional, rol o clase social y función de género, como la maternidad, por ejemplo, es apenas un orgullo invicto que afronta, a la manera de un acantilado soberbio, las mareas negras que acometen contra la vida. Algunas de estas olas son severas, como el cáncer, y la roca ceorada, como el apellido materno, Peirano, en el poema Escombros, figurado por ella como un castillo en ruinas. Pero no todo es triste. Es posible mantener una casa roja, esto sí, una metáfora abierta de la poesía, el amor familiar y cualquier sustento de vida. Se puede también jugar al autoanálisis a través de varios rompecabezas, como se llama Victoria, y por supuesto tener como marido a un gato, el único animal respecto al cual es posible mantener una sumisión feliz, incluso para una feminista. Como diría mi amigo José Carlos Irigoyen, un poeta que seguro no le gustará a Vicky que cite, pero ella me sabrá perdonar: la realidad es un crimen que se comete en nuestro nombre. Es ante este hecho que se yergue este testimonio poético de obstinación, del cual de ninguna manera saldremos indemnes. Ese daño al lector, esa herida expuesta, es el gran logro de una poesía que no desea agradar, pues entiende la complacencia como una renuncia. Lo que queda entonces es abrazar esta propuesta del no ocio, como dice Eleonora Crocker en su introducción, para poder compartir con Victoria un sueño. Yo conozco ese sueño. Ocurre en el corazón del siglo, como lo llama ella. Ella es ahí una tirana amable. No nos preocupan ya los afanes del hambre, la pobreza y el trabajo, sino que somos capaces de convocar a los poetas fantasmas que nos nutren de amor. En nuestro caso, solo citaré dos: Emily Dickinson y Diego Maqueira. Gracias. Buenas noches. Para mí es también una ocasión de suma satisfacción. También me siento muy honrado de haber sido invitado a esta edición publicada por el Fondo de Cultura Económica, que, como ya muy bien en la mesa comparto también con un poeta importante y amigo, que es Jerónimo Pimentel. Como ya le dijo, contiene a la vez una antología de la obra anterior de Victoria, y trae la mitad del libro, por lo menos, son poemas nuevos. Bueno, yo le atribuyo el que esté aquí a que he sido un profesor de Victoria en la universidad, y a que he apostado hace muchos años por defender también la creación de las mujeres en plan de igualdad con la creación de los hombres. Creo que debo ser de los primeros que en el Perú, en las clases, decía que eso de poetisa me parecía una estupidez, ¿no? Ya Unamuno decía que había poetas que merecían ser llamados poetizos. Ahí uno nota todo lo que tiene de grande, ¿no?
hay poetizos, ¿no? Entonces eso de poetisa a mí nunca me convenció, porque no hay atletistas, no hay gimnastistas, no hay novelistizas, ¿no? Porque la A es griega, no es género femenino. Entonces a mí siempre me molestó y siempre sostuve que, digamos, no se trata tampoco de forzar el asunto, ¿no? A la hora de que uno escoge los mejores poetas es secundario, la verdad, que sean hombres o mujeres, es la calidad poética. Pero es cierto que consciente o inconscientemente se las ha marginado y se las sigue marginando, y si no se las margina, se las tipifica de una manera como si ser femenino tuviera ciertos rasgos, ciertas posibilidades. Yo creo que Victoria, que ha visto eso y que fragué, ¿no?, una larga antología de mujeres, ha tenido esa, digamos, esa manera de corresponderme, que yo agradezco, porque Victoria, como ya lo dijo Jerónimo Pimentel, es una de las voces de mujeres más importantes de la poesía peruana a secas, ¿no? Y en el caso ya concreto de la década de los 90, que a veces trata de ser presentada como un poco pobre, ¿no? La década de los 90 es sin duda una voz mayor que ya tiene reconocimiento internacional, ¿no? Por ejemplo, yo por ahí conseguí un libro editado en el extranjero donde comparte el volumen, la mitad con Raúl Zurita, ¿no?, y la mitad Victoria Guerrero. Entonces ella merecidamente está teniendo una acogida internacional. Pero además yo creo que es hora también de medir el aporte de esa jornada, promoción que apareció en los años 90 y que están dejando algunos poemarios importantes, ¿no? Digamos, para no obviarla frente a la mayor atención que el mercado concede a la novela, concede al cuento. Esa es otra apuesta, es el están los poetas, ¿no? No olvidarse de unos en beneficio de otros tampoco, ¿no? Pero esta presencia de Victoria, que siempre ha sido una voz rebelde, una voz no complaciente, una voz que se ha nutrido de tradiciones poéticas peruanas e hispanoamericanas que suponen esa línea crítica, incluso ya desde su poemario inicial, Cisnes Estrangulados, ¿no?, estaba asumiendo una imagen contra el esteticismo, ¿no? Y recuerden que estamos en el centenario de Rubén Darío, justo, un poeta mexicano de segunda categoría, pero con un soneto famoso, le torció el cuello. Bueno, ya está estrangulado el cisnes estrangulados. Entonces, frente a esa visión esteticista o de una poesía complaciente, que la gente escucha un poema de Rubén Darío y dice, qué lindo, recítame otro, ¿no? Frente a esa actitud, que no tiene la culpa Darío, que es un poeta importante, pero sí hay una estética alrededor del ornato, del ornamento, que confunde, ¿no? Y que a veces también poetas que no tienen el talento de Darío los aplauden, ¿no? Porque caen en esa forma externa. Ella desde un comienzo, desde los títulos, va en contra, ¿no? Ahora, es interesante un libro como el actual, porque van a poder ver una selección de ella misma de poemas representativos de sus libros previos, que ya alcanzan pues una talla internacional, como cuando escribe el libro de comienzo de este siglo, y después de toda esa trayectoria del arte de la incomplacencia, donde emplea recursos muy variados hasta llegar a libros como Berlín, que supone una fragmentación del espacio, un diseño del signo desde varias perspectivas, una especie de cubo-futurismo renovado, ¿no?, con una secuela de la vanguardia que nos remite a Vallejo, nos remite a Oquendo de Amat y a la vanguardia de los 70, ¿cierto? Cuando mencionaba Hora Cero, que asume
Después de todo eso, ahora nos plantea como poemas nuevos un arte de la pobreza. Incluso dice, directamente dice en el que ha optado por un lenguaje. Me convertí en una mujer elemental, vestida con simpleza. Hablaba con un lenguaje sencillo, rudimentario, limitado a mis necesidades. Entonces, un arte que supone un despojamiento, una desnudez frente a los libros previos. Este acto de desnudarse tiene una rica tradición en el Perú. Jerónimo ha hablado de Blanca Varela, creo que es un ejemplo mayor de cómo pueden seguir su trayectoria de los primeros libros y llega a una especie de desnudez, ¿no? Una fibra, pura fibra, y sin ninguna complacencia como el lector, una poesía tanática, dura, seca, despojada, como las esculturas de Giacometti, dicen, ¿no? Entonces, yo creo que esa tradición del despojamiento, que también tiene Jorge Eduardo Davidson, ¿no? Por decir, grandes poetas, que fue pues, un mago verbal en la época de Reinos, y después alcanza una concentración tremenda de los medios, y esa línea del despojamiento que para la generación de Davidson también fue el paso a la antipoesía, ¿no? Tipo Nicanor Parra. Es una herencia que creo que llega claramente a este libro con el título de Un arte de la pobreza. Ella cita como modelo a la gran poeta norteamericana Emily C. Dickinson. No sé si lo piensas leer, pero hay unos versos, dice, en el poema de la página 42, que se llama Un arte de la pobreza, dice unos versos nomás. Emily medita un arte de la pobreza. Una de sus reglas es ser nadie, alejarse del frío, derroche y la adulación. No es fácil ser nadie. Toda la vida nos enseñan a ser alguien. Pronto las generaciones jóvenes vienen y nos arrasan y pasamos a ser algo y luego nada. Un arte de la pobreza, un arte de ir asumiendo ese anonadamiento que es propio del poeta, ¿no? Porque el poeta trasciende su individualidad. En lugar de aferrarse a sus señas personales, debe alcanzar una dimensión más bien donde todos los hombres o su época hablan a través de él. Ese despojamiento es para ser, como diría el texto de Borges, ¿no? Everything and nothing, todos y nadie, ¿no? Ser nadie para ser todos. También eso repercute en otro texto que precisamente dice, querido nadie, ¿no? Dice, hay un poeta que se oculta en psiquiátrico de hospicios, Martín Adán, ¿no? Es un homenaje a Martín Adán, y su encuentro con Allen Ginsberg, un poeta que, como decía Mejía Bacarrevés, él se fue, la gente se levanta, se arregla, se viste y sale. Martín Adán salía, después ya no salía, que no se arreglaba, después se quedaba en la cama, al revés, ¿no? Como en la alquimia, se fue volviendo nigrero, nada, para dar oro al escribir, ¿no? Fue renunciando. Eso es este homenaje, creo, a Martín Adán y a Ginsberg. Dice, hay un poeta que se oculta en psiquiátricos y hospicios, un poeta que se desclasa y se bautiza con un nombre de poeta, un poeta que es pobre y es alcohólico y deja papelitos con versos enmarañados en bares del centro de la ciudad, ¿no? Hay un poeta que practica la pobreza, ¿no? Para entender la imagen, no es solo Emily Dickinson, sino es también esta figura maldita, el gran poeta maldito de la poesía peruana, en el sentido que daba a maldito Verlaine, ¿no? El poeta que ha roto, y después, bueno, por supuesto menciona. Entonces, hay una herencia
de este tipo de poesía. Ya que hablamos de Martín Adán, otro ejemplo sería Emilio Adolfo Westphalen. Pocos poetas han escrito libros más deslumbrantes que los que Emilio Westphalen publicó a los 21 años, ¿no? Una maravilla. Pero después, la obra final de él es una obra, al contrario, aparentemente de un despojamiento, de una sencillez, una pobreza, porque como dice un título, la belleza de una espada clavada en la lengua. Entonces, yo creo que la poesía peruana es muy rica en esta tradición. Aparte, Blanca Varela mencionó también modelos en la poesía de hombres, y Victoria es una heredera notable de esto, porque hay esta presentación del arte de la pobreza, que es pobreza en el sentido del mercado capitalista, es pobreza en el sentido de la tenencia exterior, pero es más bien ser nadie adentro, en un sentido que le permite hablar a nombre de su época, hablar a nombre de todos. Los poemas practican la pobreza incluso repitiendo los títulos. No sé si sugiriendo que son partes como la ficha de un rompecabezas, ¿no es cierto?, que queda armando para hacer un solo poema, ¿no es cierto?, con los que tienen el título, porque varios se llaman Arte de la Pobreza, o se llaman La Casa Roja, o Rompecabezas de mí, ¿no?, Armando, probablemente lo que quiere sugerir, pero también yo creo que está la idea de esa pobreza. Los epígrafes ayudan. Hay un epígrafe de Soró y hay un epígrafe de Carmen Ollé, y explican un lado que la hermana con Jorge Eduardo Eilson, más que con Blanca Varela. ¿A qué me refiero? Eilson termina considerando que vivir es una obra de arte, ¿no? Vivir es una obra de arte, y no entiende que uno crea que la poesía está confinada a artilugios semióticos, ¿no? Entonces, la poesía trasciende no solo la palabra, sino cualquier medio expresivo, porque está en la vida misma. Precisamente eso es lo que invita el comienzo. Dice: es un vulgar error, dice Soró, suponer que uno ha gustado una de los ellas que nunca recogió por sí mismo. Esa vuelta a la naturaleza, ¿no? Y después también la de Carmen Ollé, me sofoca la cultura, ¿no? Y haciendo recordar casi a Whitman, que le gustaría recogerse en un paisaje en el que no puedo nutrirme del sol o echarme blandamente en el pasto, Whitman, ¿no? Entonces, esta tradición de rechazar la cultura, que es también una forma de rechazar el capitalismo, la sociedad falocéntrica, etcétera, que es una forma también de rechazar las estrategias que suele tener el gremio literario del mercado, ¿cierto?, que es volver, como decía Eilson, a vivir, ¿no? Vivir. Recuerden que Eilson, muchos de sus textos los regalaba, los soltaba, porque creía que el arte debería ser anónimo. Las obras que más apreciaba son obras anónimas, y no el culto moderno, individualista, exacerbado por el capitalismo, el culto al individuo, ¿no?, a la firma, a la marca. Entonces yo creo que hay detrás de ella todas estas referencias en un libro muy denso, más allá de su aparente despojamiento, ¿no? Un libro que dice mucho en varios planos. Y ella recuerda que en la infancia, ¿no?, la poesía era un poco también como la poesía para ellos al comienzo, o como para Martín Adán cuando hacía La Casa de Cartón, ¿no? Porque dice así, dice: en la infancia la poesía es un carrusel que gira y gira. El parque de diversiones tiene la forma de un poema, y saltamos de verso en verso, de los futuristas a los intimistas, de la Torre de Marfil, a la calle extrema. O sea, como si uno dijera, de la Torre de Marfil, de la época del modernismo, a la poesía de la calle, que ya comienza como Hora Cero, y en tu generación, pues, es el típico libro Zona Dark, ¿no?, de Monserrat Álvarez, que marca un poco el comienzo femenino de la generación, ¿no? Entonces hay esta calle,
Y recuerda que amaba todo eso, pero todo eso se ha ido, se ha borrado, y viene por eso la pregunta: ¿dónde está la poesía? Esa poesía con la cual ella se esposó de niña, se casó con la poesía, después con el gato, ¿no? Pero primero con la poesía. Me hace acordar ese poema, recuerdan de Gonzalo Rose, que está jugando con amigos, una banda dice, y lo tocan atrás, y era la poesía, y me tocó para siempre, ¿no? Están jugando de niños, desde ese momento venía ella, ¿no? Entonces acá también hay, pero se despoja de algo que después se vuelve la pregunta, ¿no? En varios poemas cita, dicen que la poesía ha muerto, ¿no? Entonces, ¿dónde está la poesía? Volvemos al tema del antiesteticismo, o de poemas como Altazor de Dobro, que se irrita contra la poesía poética. Basta ya, dice. Señora de las bellas imágenes, estoy harto, dice, tanta poesía poética, poesía. La manda al tacho. Entonces, hay que redefinir, y la poesía vuelve a su origen, ¿no? Cuando en griego significa creatividad, o como quería Eilson, cuando la poesía es la vitalidad misma, ¿no? Y no el juego semiótico del cual sí conviene abdicar, ¿no? Bueno, son algunas reflexiones de una autora vital, una autora que hace de la poesía vida, sangre. Cuando yo lo leo a Victoria, aparte del dominio técnico, siento algo que pulsa, ¿no? Como diría Guedes, es sangre, no es un signo según Sociedad literaria, semiótica, otras vainas. O como dice Salinger, no hemos vuelto un excremento semiótico para que lo analicen en las universidades, ¿no? No, es vida, es fuerza, y eso siempre me ha gustado en Victoria Guerrero, porque nos lleva a la base de la poesía, que toca con nuestra expresión de la vida y nuestro reclamo de mejor calidad de vida en un mundo que parece haberse olvidado de todo lo que los seres humanos nos puede hacer cada vez más humanos, como decía Vallejo. Muchas gracias. Buenas noches, gracias a todos por estar aquí. Primero quería agradecer a Jerónimo Pimentel por su presentación, y también, por supuesto, a Ricardo González Vigil, que siempre están prestos a leer las cosas que yo escribo, lo cual aprecio mucho porque la poesía no tiene tantos lectores y ellos son unos lectores de calidad. También, por supuesto, quiero agradecer al Fondo de Cultura Económica, a la directora del fondo, Gabriela Olivo de Alba, que, no sé, por cosas del destino, nos conocimos una vez y fuimos haciendo primero una amistad, y después ella fue conociendo la literatura peruana, conociendo muchas cosas del Perú, y pues creo que ahora ama el Perú y ama la literatura peruana también. Y también, por supuesto, a mi editor Felipe Aburto, a quien he hecho sufrir un poco con los innumerables cambios y titubeos de este libro, pero hemos trabajado juntos y para mí fue bastante importante, ya que otras veces he publicado otros libros como los que ustedes ya saben, los que ya han leído mis textos, pero siempre los he publicado con editores independientes, y realmente la persona que hace todo el trabajo es la persona que los escribe finalmente, porque bueno, hay muchos problemas alrededor de eso, y es la primera vez que trabajo con un editor que realmente está dedicado solamente a esa función, y para mí fue bastante importante, ya que él, digamos, le daba una lectura diferente a los textos que yo le daba, encontraba otros sentidos, encontraba sentidos nuevos y distintos, y también maravillosos, que yo ni siquiera había visto, ¿no? Y creo que así fuimos construyendo este libro, que además es un libro muy bonito porque decidimos en un momento incluir un desplegable que está por aquí,
Y este desplegable va justamente con el poema que ha mencionado Jerónimo, que se llama Escombros, que es como un momento de la escritura en el cual pues no tenía tanto que decir o tenía algo que decir a partir de no decir nada, y por esos escombros son como la ruina de una escritura que es un rito de pase hacia esta nueva parte de la cual han hablado ambos, que es el titulado Un arte de la pobreza, ¿no? Si pudiera decir, el libro se divide en realidad en dos partes, ¿no? Y estas dos partes, lo que me encanta finalmente, al principio pensé, es demasiado, ¿no? Es una genealogía demasiado abundante para ponerla en un solo libro, pero también me gustó la idea de que existieran tensiones, profundas tensiones entre ambas propuestas de mi escritura, porque siempre había, en mi escritura siempre hay algo que va hacia el borde de una palabra que siempre se va a suicidar de alguna manera. Siempre estoy llevando quizá una propuesta hacia el límite, ¿no? Y recuerdo mucho, esto me ha puesto a pensar hace algunos días, que un amigo en los años 90, un poeta bastante conocido que no vive acá en el Perú, me dijo respecto a mi segundo libro, que es un libro que ha mencionado Ricardo, Cines Estrangulados, que es un libro bastante, no sé, como un libro adolescente, ¿no? Medio así suicida, y que una amiga le había dicho, ¿esta chica qué más va a escribir? Y después de eso escribí como 4 libros, ¿no? Entonces es como que encuentro, o no sé de qué manera encuentro, quizá por lectora, por intuitiva, por la vida que he tenido, etcétera, etcétera, encuentro como líneas de fuga que me permiten explorar otros lados, y quizá es en la poesía el lugar donde menos reprimo todos esos lados de mi vida en general, ¿no? Puesto que considero la vida y la poesía como una sola cosa. Pero también pensé, cuando escribí este libro, que dado que yo por mí hubiera nacido en el siglo XIX, pero como nací en este siglo y vivo en el XXI, ya no podía seguir, digamos, solamente con esto que he tatuado acá, que es vida y poesía, sino que viviendo en este momento, y cuando había escrito un libro que se llama Un arte de la pobreza, que es un libro que en realidad está honrando a todos los poetas que yo admiro y que han tenido que vivir en pobreza, pero que han dado muchas cosas con las cuales yo he sobrevivido hasta el día de hoy. Tenía que incluir algo más que rompiera con esa dualidad, y eso era la sobrevivencia. Y la sobrevivencia también forma parte de este carácter y de esta poética que está aquí, que tiene que ver justamente también con la idea de que no solamente existen poetas que viven en pobreza, sino muchos sujetos que viven en pobreza, pero no quiero hablar de una pobreza material impuesta, porque esa puede estar en todo el Perú, ¿no? Sino una austeridad que te lleva a vencerla porque necesitas una otra cosa que está ahí, y eso es lo más importante. Voy a leer, no quiero seguir porque ahora podría hablar muchísimo, tengo tanto que hablar de este libro y hay tantas partes que me podría dedicar a seguir hablando, y creo que acá hay muchas presiones con respecto al tiempo. Y otra, bueno, el libro está dedicado a aquellos que no me leerán, ¿no? Y aquellos que no me leerán, al final con Felipe le dije, lo voy a dejar así, ambiguo, porque podría ser para cualquiera, ¿no? Y aquellos que no me leerán, en realidad para mí era aquellos otros que no están aquí porque hay muchas cosas que les impiden estar aquí, porque no han ingresado a la cultura letrada, porque hay injusticias respecto a eso, porque hay mujeres que son bilingües mientras yo soy monolingüe, porque yo he estudiado en la universidad y ellas no, porque este libro no va a llegar a ellas. A eso me refería, pero también puede referirse a muchas cosas. Y quiero decirlo hoy porque justamente es el único momento en que va a quedar sentado como un testimonio de esa dedicatoria. Voy a leer Escombros, es un poema largo, pero voy a tratar de ser más corto. Voy a leer solo algunas partes de este poema largo. Robo palabras, aprendo a hablar,
Lo que aprendí imitando a mis padres no fue suficiente, nunca para la literatura. Mi escritura se ha vuelto tarta muda, hacerse dura a través del verso, hacer del verso una dureza, un crimen puro, una poesía que sea una excrescencia de la carne, el recorrido de una sangre oscurecida por las tintas, una aguja que tatúa vida y poesía. ¿Dónde estará yo entonces? Victoria ha pasado demasiado tiempo mirando el tiempo, pero ¿cuántas veces ha pernoctado con un libro bajo el brazo como en los viejos tiempos? A más edad se es más imbécil, es una verdad indiscutible. Ya no se tiene fuerzas para leer hasta perder la cordura. Ahora se vive fluidamente, sin grandes conmemoraciones. Si alguna metáfora fue maravillosamente escrita, esa pequeña felicidad quedará en los corazones de los que te amaron. En ti ya no. Cada vez es más difícil hablar o recordar. ¿Para qué vivir con tal intensidad si finalmente uno termina deletreando imágenes de su infancia, como mi vieja tía abuela que confundía a mi madre con su madre? ¿De qué le sirvieron las comidas caras y los paseos por el Sena? Desde chica me gustaron las cosas viejas, las antiguas fotografías de mi abuelo a caballo. Lo más antiguo me hacía más feliz. Todavía no he entendido mi fascinación por todo ese vejestorio que cubría la casa materna. Los viejos libros de medicina de un bisabuelo que no conocí. En ellos Victoria embriagaba sus miedos. Ahora yo no puedo escribir, es decir, lo intenta, y cuando lo hace me brotan estos textos que no pueden vincularse a nada ni nadie, a no ser a todos mis raros que cultivé como en un templo. Ahora ya nadie se enamora de ellos, solo Victoria. Déjenme decirles que hacen bien. Es una tontería abrazar textos de suicidas o de locos memorables. ¿Dónde estaré yo? Mi palabra también se ha suicidado, ha tomado un camino de poco augurio. No sé cómo retomar la senda, ha sido arduo. Cojo libros y se me caen de las manos. Ningún verso me llega completamente, ya no los comprendo, me pongo cursi. Quisiera escribir hermosamente, una bella metáfora de vez en cuando, no estaría de más para darle calor a la rutina. Si la palabra hubiese nacido mía, si hubiese construido el universo a mi antojo, probablemente me reiría a carcajada limpia y caminaría con más holgura por las calles estrechas de mi barrio. Y no habría que robar o aceptar textos mutilados, ni garabatear los muros derruidos de mi ciudad natal. La luna iría detrás de mí, y mis ansias se pacificarían sin artificios, ni poesía, ni píldoras. Me adentraría en la noche frescamente, cogería palabras sin remordimiento y las lanzaría como piedrecillas al mar. Toco una puerta y la señorita Dickinson me invita una taza de té. Conversamos de algunos amantes en común y me lee un texto suyo. Luego me pide que me vaya para no romper su tranquilidad. Su sabiduría le ha hecho proteger su escritura de la vanidad de mis palabras. Los objetos de la casa, los objetos pequeños de mi casa ya no me caben, ya no caben. Todos los días imagino un mundo en el que me libro de ellos al chasquear los dedos. O simplemente los echo en el camión de basura, o más precisamente me los trago de un bocado y los llevo conmigo. Dentro de mí construyen su propia casita, una casita roja hecha de letras encendidas. Victoria, ¿aprendo a hablar o aprendo a vivir? Lisboa es una ciudad en la que creí haber recuperado el amor, pero quizá bajo el peso de mi ansia he sido inocente frente a las palabras, las he dejado rodar sin medir su dureza. La palabra no me pertenece, tampoco la calle. Salí a la calle para tomarla por asalto, quise abrazarla o incendiarla. Nada de esto ha sido posible. Otros han escrito por mí, me han dicho qué hacer, cómo comportarme, cómo amar o levantarme. Mi madre siempre fue más enérgica. Nunca agaches la cabeza. Después de eso, rodaron muchas, incluyendo la mía. Y mi cerebro fue un sueño que soñé de mí. Una voz, un sueño de voz nítida y palabras agitadas, hormigueando en mi cuerpo. Victoria ya no es más Victoria,
sino el resto de un nombre que le dieron al nacer. Ahora solo me queda un viejo diccionario infectado de futuro, el corazón medio roto y una Victoria que sube y baja escaleras para ver los fuegos artificiales cada fin de año. Así es, están servidos. Antes de terminar, ya que lo ha mencionado, quisiera invitarlos a todos ustedes a que participen el 13 de agosto a la marcha a favor de las mujeres. Ni una menos. Toca la una, toca la todas. Ni una menos. 13 de agosto. Todos pueden adherirse a esta marcha.